Hola, ¿cómo están? Soy Diego Gramajo y hoy vamos a hablar de Más, el cuarto disco de estudio de Alejandro Sanz. Vieron que siempre les dije que este canal es muy diverso en lo que es música, tanto mi colección como los gustos que tengo. De aquí se habló de heavy metal, de rock, de bandas tucumanas, de banda uruguaya, de murga, de tango. Y hoy vamos a hablar de pop romántico con una historia al inicio de su carrera que me gustaría que se queden a verlo. Es el principio, voy a contar unos pequeños datos de este tremendo artista español que es Alejandro Sanz. Este video también se lo quiero dedicar a dos personas. Por un lado, a mi esposa que es fanática de Alejandro Sanz, por eso tengo este disco en mi colección. Es una colección que editó La Nación hace un tiempo. Y a una amiga que es Alejandra Oria, también muy fanática de viajar a verlo generalmente cuando viene acá a la Argentina, así que bueno, se lo dedico a ella todo este video. Es un artista que me llamó la atención a medida que fui escribiendo su historia, así que me gustaría que se queden hasta el final para que se enteren un poco. Vamos a hablar de su disco y de las canciones de su cuarto disco de estudio, así que quédense hasta el final. Como siempre te pido, suscríbete, ponele me gusta al video y déjame algún comentario de lo que sea, si es bardeando porque hago este tipo de video o si diciendo bien ahí que este artista también me llama la atención, lo que quieran. Y de paso seguime en Instagram. Comencemos. Alejandro Sánchez Pizarro, o mejor conocido como Alejandro Sanz, nació el 18 de diciembre de 1968 en Madrid, España. Es un cantautor y compositor multifacético que publicaría el disco más vendido en la historia de España hasta el día de hoy. Alejandro, inspirado por su padre Jesús Sánchez Madero, que formó parte de grupos como Los Tres de Bahía, se acercaría a la música desde muy pequeño. Empezó a tocar la guitarra a los 7 años y a los 10 comenzaría a componer sus primeros temas. Con 15 años formaría su primer grupo, y aunque no lo crean, de heavy metal. Influenciado por bandas como Dio o Motorhead, forma junto a su amigo Carlos Rufo la banda Jinete Inmortal. Con esta banda llegaría a hacer un par de pequeños conciertos y luego esta agrupación mutaría y bajo el nombre de Hiroshima llegarían a publicar un disco en 1989. Pero al mismo tiempo que tenía su banda de heavy, entra a grabar lo que sería su primer disco como solista. Este disco lo publicaría a finales de 1989 y bajo el nombre de Alejandro Magno. Este disco se llamaría Los chulos son pa' cuidarlos, un álbum que se convirtió de culto y que solo se lanzaron 500 copias. Un disco del cual Alejandro prefiere no hablar y del cual le regalaron los derechos del mismo, luego de que EMI sea el titular del mismo, y que al estar en poder del mismo Alejandro, él lograría que no se reedite una joya que prefiere mantener oculta. Un disco con estilo de tecno flamenco y que contaba con 10 canciones. Para este momento Alejandro entró en la mira del sello Warner y en 1991 lanza su primer disco de estudio bajo su actual nombre artístico. Así que comenzamos a contar desde aquí sus discos de estudio. Este álbum es Viviendo Deprisa, disco con 10 canciones, entre el que se destacaría el tema Pisando Fuerte y Se Apagó la Luz, álbum que vendió más de 1 millón de copias a nivel mundial. A fines del 92 y ya habiendo girado por toda España, lanza junto al mismo productor de su disco anterior, que es el señor Miguel Ángel Arenas, alias Capi, su segundo disco de estudio llamado Si Tú Me Miras. En el disco lo acompañaría en la producción a Miguel Ángel Nacho Maño y nada más que uno de los mejores guitarristas de la historia a nivel mundial, que es el señor Paco de Lucía. Este disco no tuvo la repercusión de su disco debut y las ventas fueron mucho menores. Mostró a un Alejandro mucho más comprometido en la composición y a nivel musical. En este disco se destacaron los temas Como te echo de menos y al que le da el nombre al disco. Al siguiente año, bajo una producción de Los 40 Principales, lanza en 1994 un disco en vivo con 10 canciones, 5 de cada disco editado. Este disco se llamó Básico, así que este se convirtió en el primer disco en vivo, pero jamás salió a la venta, ya que hubo pocas tomas de cámaras y oscuras. Solo algunas imágenes saldrían en su DVD homónimo. En el año 95, Alejandro viaja a Italia para grabar su tercer disco de estudio llamado 3. Esto lo hace junto a su productor de sus primeros discos y es un álbum que contó con un mayor empuje por parte de la discográfica y que lo lograría llegar a varios países de Europa y América. Viendo el éxito que fue este álbum, deciden que lo debía grabar en otros 2 idiomas, así abarcaba más mercado.
Este disco saldría en 3 idiomas: español, portugués e italiano. Y es un disco donde se puede encontrar éxitos como La fuerza del corazón, Quiero morir en tu veneno o Mi soledad y yo. Pero el éxito de Alejandro llegaría en el año 1997, cuando el 4 de septiembre lanza Más, disco del cual vamos a hablar a profundidad más adelante. Luego del éxito mundial que resultó de la publicación del disco Más, Alejandro hace giras que lo llevan por varios países a nivel mundial y abre el nuevo milenio con un disco. En el año 2000 lanza su quinto disco de estudio llamado El alma al aire. Con este disco se aleja de su viejo productor Capi, pero lo acompaña otro que estuvo en sus 2 discos anteriores, que es el italiano Emanuele Rufinengo. Con él viajan a Miami para grabar dicho disco, que consolida una vez más al artista a nivel mundial. Y viendo el éxito que estaba teniendo el español, la cadena MTV decide que en el 2001 era el momento de lanzar un Unplugged. Así que el 2 de octubre del 2001 graban en Miami la edición acústica que saldría bajo el nombre homónimo del espectáculo y del artista, Alejandro Sanz MTV Unplugged. Y en ese viaje a Miami participa en la entrega de los premios Grammy Awards, en el cual interpreta el tema Quisiera ser junto a la banda estadounidense Destiny's Child. 3 años después del lanzamiento del Alma al aire, sale a la luz su sexto disco de estudio No es lo mismo, y se convierte en el primer disco en el que el propio Alejandro es el productor de sí mismo, un álbum que sería menos romántico y más pop y urbano. En el 2004 lanza su primer disco recopilatorio llamado Grandes Éxitos 91-94, que contenía los mejores temas del artista y un inédito llamado Tú no tienes alma. En el 2005 se genera una de las colaboraciones más esperadas y vigentes hasta el día de hoy, que es junto a Shakira en la canción La Tortura. En el 2006 lanza un nuevo disco llamado El Tren de los Momentos, disco que tiene grandes colaboraciones junto a artistas como Juanes, Calle 13, y Shakira devuelve gentileza y participa en la canción de Alejandro Te lo agradezco pero no, que junto a los temas A la primera persona y Enséñame tus manos crean una pequeña serie de 3 videos consecutivos y mantienen una historia en común. Ya en el 2009 sale a la venta su octavo disco de estudio Paraíso Express, disco producido por él mismo y se parece mucho a sus primeros discos. Y aquí se despegan 2 sencillos: por un lado el tema Looking for Paradise junto a la cantante Alicia Keys, y por otro lado el sencillo Desde cuándo, que en el videoclip del mismo participa la actriz Eva Longoria. El 2011, luego de más de 20 años, rompe relación con Warner, quien fue su discográfica durante este tiempo, y se une a las filas de Universal, y en el 2012 lanza un nuevo disco bajo ese sello, disco llamado La música no se toca, y 3 años después lanza un nuevo disco de estudio llamado Sirope, álbum con influencias afroamericanas y ritmos como el funk, rock y pop. En enero del 2017 lanza un concierto llamado Más es Más, y donde celebró los 20 años del disco, del cual hablaremos más adelante. Ya en el 2018 lanza un nuevo tema y anuncia que formaría parte de su próximo disco llamado #El Disco, y durante los años siguientes se dedica a girar y hacer colaboraciones con otros artistas, hasta que en el 2020 se ve obligado a quedarse en casa como el resto del mundo por la pandemia, y hace unos shows vía streaming junto a Juanes, llamado La gira se queda en casa, y también lanza una nueva canción llamado El mundo fuera, y con una temática sobre lo que se estaba viviendo en época de COVID. Ya en el 2021 lanza lo que hasta el momento de la publicación de este video es su último disco de estudio, llamado Sans, lanzado también para celebrar sus 30 años de carrera, así que decidió darles a sus fanáticos y fanáticas un disco que le gustaría más al núcleo duro de sus seguidores y no tan popular. Y una de las últimas noticias importantes del artista es que el pasado 14 de junio se desvinculó de Universal Music y seguirá su camino discográfico bajo el sello Sony Music. Hasta aquí un poco lo que fue la historia de Alejandro Sanz, bien resumido. Si en algún momento vuelve a entrar algún disco de él, vamos a hacer un análisis de ese disco, así que ahora vamos a hablar del disco del día de hoy y de sus canciones. Más es el cuarto álbum de estudio de Alejandro Sanz, lanzado el 4 de septiembre de 1997 por Warner Music, producido por Miguel Ángel Arenas y por Emanuele Rufinengo. Es un disco que se grabaría en estudios de Italia y se convertiría en el álbum que terminaría de consolidar a la fama del cantante español, convirtiéndose no solo en el disco más vendido de Alejandro, sino de la historia de toda España, con más de 6 millones de copias. Este disco tendría varias ediciones más adelante, con la inclusión de inéditos, DVDs, mix, demos y muchos más. El disco contiene 10 canciones y comienza con el tema Y si fuera ella. Sea lo que quiera Dios que sea, pero si mi boca se equivoca. Alejandro nos comienza a dejar desde la primera canción hit tras hit y arranca con este tema que tiene su propio videoclip, un tema que muestra a un Alejandro dolido y desesperado, que le canta a una ella, a una chica que aún no llegó a su vida, pero le canta a esa que en algún momento va a llegar, y que sea lo que quiera Dios que sea. Un tema que te eriza la piel al escucharlo y con la potencia que le pone Alejandro al tema. Vale aclarar que otras personas encontraron un significado más espiritual y que le cantan a morir, reencarnar y generar ese reencuentro, pero desde otra vida. Luego sigue el tema Ese último momento. Este último momento me robó el milagro de tenerte a cada instante.
Nos deja otro tema de un desamor, pero esta vez a esa chica que apareció y ya se está yendo de su vida, donde decide irse de la relación y que le pide que lo vivan con pasión hasta el último momento, que él quiere llevarse los mejores recuerdos y que si se va a ir de su vida, que sea sin avisar y de la manera menos dolorosa. La tercera canción es Corazón Partido. ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? Tema que tiene su propio videoclip y se convertiría en el segundo sencillo del disco y uno de los temas más populares del artista. Aquí está convitado el guitarrista español Vicente Amigo, quien es el que interpreta esa hermosa guitarra española que se escucha de fondo y en los solos del tema. Alejandro cuenta que no le encontraba lugar al tema en el disco y que en un momento pensó regalársela al grupo Camela y que esa canción en forma de rumba la interpretaran ellos, pero finalmente tomó la decisión correcta y la grabó en este disco y fue un éxito inmediato. La letra creo que la conocemos todos, o si no nos la imaginamos con el título de la misma. Al igual que la canción anterior, nos habla de él ilusionado, amado y abandonado, y se pregunta por qué hizo eso y quién lo va a amar y cuidar de ahora en más. Siempre es de noche es el siguiente tema. Que para mí siempre es de noche, pero esta noche es como un atardecer. Y aquí nos deja uno de los temas más lindos del disco, donde comienza relatando en primera persona a una pareja en un bar, de cómo se miran, se tocan y se siente el amor entre ellos, para luego darse cuenta de que son dos amantes en un bar, que se ven y se aman en secreto. Pero todo esto narrado en primera persona hasta que hacia el final de la canción da un giro y en realidad es él observándolos en el mismo bar e imaginando cómo sería esa charla entre esa pareja, de ver todo lo que sucedía entre ellos hasta que ella se va y se queda charlando con el chico de lo bella que era esa joven. Luego sigue la canción La Margarita dijo no. Pasaron los años y ella se marchitó. Tema que comienza con unos coros de niños dándole vida y título a la canción. Y el mensaje del tema es bastante claro, tan sencillo como deshojar margaritas preguntando si ese otro nos ama o no, y darse cuenta que la margarita nos responde negativamente. Pero no vale la pena pasar la vida dudando y consultándolo a una flor. No dejemos que se nos pase el tiempo y nos la juguemos por esa persona que amamos. La siguiente canción es Hoy que no estás. Y que a pesar que me parece hasta mentira, puede que la vida siga. Aquí nos muestra un poco a ese Alejandro rockero y heavy metal de sus inicios, pero solo un poquito. Al principio se logra escuchar unas guitarras distorsionadas y un teclado bien épico al estilo de la música con la que le dio sus primeros pasos. Pero vuelve a mostrar su dolor una vez más, donde le canta a la ausencia de esa chica que se fue y lo dejó solo y triste, pero nos canta con un tono y un ritmo más movido y alegre. La canción que sigue es Un charquito de estrellas. Esta noche brillará la luna porque la tormenta es nuestra. Un tema que mezcla un poco de pop rock y de balada. Una canción que nos cuenta sobre adicciones, de ese lugar que creemos que es pequeño y que una vez que se entra es fácil salir, pero una vez dentro uno se da cuenta que es tan grande que abarca todas las estrellas, que deja de ser un charquito y pasa a ser algo mucho más grande. Y llegamos a el tema, el más importante de su carrera diría yo, y es Amiga Mía. Tema que tiene su propio videoclip y una canción que es pura poesía, basada en una historia real de amor, de una amiga de Alejandro Sanz llamada Irene Chamorro. Irene estaba enamorada del cantante español Antonio Flores y Alejandro les mostró a su amiga la primera parte de la canción. Una vez que ella lo oye, le dijo que era muy inteligente y sabio de su parte cantar sobre la situación amorosa y casi en un tono de enojo, y donde él, en una segunda parte del tema, relata toda esa situación, donde dice que no es ni inteligencia ni sabiduría, que solo sabe expresarse de esta manera. Un tema que fue muy importante para la carrera de Sanz. La anteúltima canción se llama Si hay Dios. Si hay Dios, seguramente entiende de emoción. Aquí el español nos deja una de las tantas canciones que le compuso o le canta a Dios, pero esta es la más directa de todas esas veces, y le canta enojado a ese Dios, que si realmente existe que lo escuche y que entienda el amor entre las personas sin distinciones de raza, sexo, religión y cientos de impedimentos que la sociedad impone porque en nombre de él creen tener la verdad. Y cierran el disco con la canción Aquello que me diste. Decide cerrar el álbum con todo y con otro hit, un éxito que le canta a todos aquellos abandonados y personas maduras que cuando una relación se termina, en vez de enojarse y hacer escena, agradece todo el tiempo que pasaron juntos. El muchacho de la canción al principio le agradece todo lo que hizo por él, pero al ver que ella no reacciona a sus agradecimientos, le vuelve a pedir perdón y que si él realmente no fue suficiente para ella, entonces se marcha. También solos de guitarras eléctricas que le dan a esta canción un tono rockero más hacia el final y que se convierte en una balada rock bien movida. Y la canción cierra con unos coros y un cristal rompiéndose y dándole fin a esa relación y al disco. Estos fueron las 10 canciones de Más y ahora le muestro el arte de este vinilo por dentro. Paso a mostrarle lo que es esta edición en vinilo del disco Más de Alejandro Sanz.
Bueno, en la tapa verán del año 97, un Alejandro Sanz súper joven, el nombre del artista y el nombre del disco. Esta es la primera vez que les muestro un vinilo que es editado por La Nación, por Plaza Independencia Música, así que ya les voy a mostrar todo lo que trae dentro. Del lado A, 5 canciones, al igual que del lado B, como les dije, es un disco con 10 canciones. Y les muestro por dentro. Trae el vinilo en color negro. En la galleta se logra ver por esa gráfica que tiene la tapa del disco, igual que del otro lado. Y dentro trae 2 libros, se podría decir. Trae el insert, que es del vinilo en sí, con las letras de las canciones, de todas las canciones. Se agradece, así uno lo puede leer, igual que del otro lado. Y trae un pequeño insert también, no tan pequeño, que ya esto es perteneciente a la colección de La Nación. Como pueden ver en la tapa del disco, hoy en día vienen con estos libritos, los vinilos que sigue sacando La Nación, en colecciones o por separado mensual, pero son un poco más revistitas, un poco más chicos. Y traen toda la historia un poco resumida del disco. Y la verdad que está bastante interesante, con muchas entrevistas, muchas notas, todo lo que marcó alrededor del disco, mucha información saqué de aquí para poder armar el video. Así que esto es un poco del insert y el librito que trae este disco dentro. Así que bueno, este es el arte del disco Más de Alejandro Sanz. Gracias por quedarse hasta el final del video. Como siempre, te dejo los enlaces para que puedas escuchar este disco tanto en YouTube como en Spotify. Y agradecer a todos aquellos que se suscribieron por este video, a todos los que me vienen aguantando, que por ahí vienen en busca de algo más rock and roll o heavy o lo que sea, que llegaron al canal y yo les salgo con estas locuras. Así que a los que se quedan y a los que se van, les agradezco siempre. Estamos a nada de ser los 1000 suscriptores, que es el objetivo de este año. Así que si no estás suscrito, por favor te pido que te suscribas, que los compartas con amigos, que se suscriban. A la publicación de este video me quedan, creo que nada más que 95 personas para llegar a los 1000. Así que si lo estás viendo, nada, no cuesta nada ponerle suscribirse y ya me ayudas un montón. Déjanos un comentario, también me ayudas. Así que bueno, muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Adiós.